Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, acuérdate, el último capítulo de Primera de Samuel, Saúl muere, pero primero sus tres hijos. Vemos que Saúl tiene tres hijos varones, los tres mueren, el primero que muere es Jonatán, después sus dos hermanos y después muere Saúl. Él tiene que ver con sus propios ojos su completo fracaso, no solamente en esa derrota, en esa batalla con los filisteos, sino también ve su fracaso y su derrota espiritual. Y entonces justamente esto está pasando después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, David derrota a los amalecitas, pero antes de David derrotar a los amalecitas, lo que sucede es que los amalecitas van y destruyen todo su campamento. Acuérdate, se llevan secuestradas a las mujeres y a sus hijos y él tiene que ir y pelear contra ellos, pero es un momento crucial en la vida de David donde David toca fondo. Y entonces dos cosas están pasando al mismo tiempo. Por un lado, todo el pueblo de Israel y Saúl con sus hijos y el ejército está peleando contra los filisteos, y por otro lado David está peleando y está salvando a su campamento. Y mientras Saúl es derrotado totalmente, David, Dios le da la victoria totalmente. Y lo que vemos aquí es una obra de Dios en la vida de ambos. Dios está siendo soberano sobre su nación, Dios está reinando sobre su nación. Y entonces, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Y David, lo que seguramente está pasando, acuérdate, son soldados, vienen regresando de la guerra, están siempre muy atentos a cualquier enemigo que se acerque al campamento, y de pronto ven a alguien que viene del campamento de Saúl, pero viene rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Antes de David escuchar la voz de este mensajero, David ya sabe, algo está mal. David de hecho ya estaba esperando las noticias de qué había sucedido con esa batalla del pueblo. Que él, acuérdate, él por 1 año y 4 meses había abandonado ya el territorio, había abandonado la tierra, había abandonado su pueblo y había abandonado, simplemente le da la espalda por un momento a Dios, por temor, por desánimo. Pero una de las cosas que pasa, que vemos al final de Primera de Samuel, es que se acerca a Dios y Dios fortalece a David. Y ahí viene completamente la diferencia en la vida de David. Saúl es derrotado, David es fortalecido y levantado. Y esto me recuerda a un salmo, si tomas nota, Salmo 75:7, dice que Dios es el juez. Y por supuesto Él es juez de toda la tierra, pero también Él es el juez y Él juzga y Él decide sobre su pueblo. Dice, a quien quiere Él humilla, pero a quien quiere Él enaltece. Y aquí justamente en los últimos capítulos de Primera de Samuel vemos a eso. Dios está humillando a Saúl por desobediencia, por haber no querido escuchar su voz, por no haber atendido su mensaje. Y por otro lado, aquel David que le busca por fin a Dios y vuelve su corazón a Dios y decide obedecer a Dios, Dios lo exalta. Una cosa que yo he aprendido con Dios es que con Dios no hay autoexaltación. O sea, Dios al quien quiere, Él levanta. Y en el ministerio, por eso tienes que, poner tu corazón delante de Dios siempre, en las cosas de Dios, porque no hay, en el reino de los cielos no hay autoexaltación. Si yo siempre que veo eso, que alguien se quiere posicionar, que alguien se quiere autoexaltar, en la iglesia, Dios lo que hace es al final lo humilla. Entonces, vamos a ver cómo Dios hace esto en la vida de David y durante todo su reinado. Y entonces, David está viendo venir a este hombre viene roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, esto está de luto. Y llegando a David,
se postró en tierra e hizo reverencia. David, acuérdate, llevaba 7 años, más de 7 años, 7 años y medio huyendo en el desierto, donde nadie se postra delante de él. Es nadie, esos 7 años. Es el enemigo de Saúl, es aquel que está huyendo, es aquel que está desterrado. Y de pronto de la nada llega una persona y se postra delante de David y le hace reverencia. Raro. No sé yo si fuera David y eso pasa en mi vida, digo, o sea, algo quiere. O sea, ¿por qué tanta reverencia y tanta platillo y bombo? Pero se postra en tierra y hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán. Yo me imagino a David escuchando esto. También, o sea, murieron muchos. Y el corazón de David es un corazón que ama a su pueblo, que siempre ha defendido a su pueblo, que siempre ha estado atento de lo que ha estado sucediendo. Es un hombre que ama. No solamente ama a Dios, sino ama a su pueblo. Y un hombre que ama a Dios, ama al pueblo de Dios. Un hombre que ama a Dios, ama a la iglesia. Y entonces cuando viene esta noticia tremenda, muchos del pueblo cayeron y son muertos. Es como atravesarle así, el alma a David con esas palabras. Y no sé si te ha pasado en estos últimos meses que nos enteramos de gente que simplemente muere y es una tras otra y Dios cada vez que sucede eso, simplemente hace algo en nuestro corazón y nos hace más humildes, más dependientes de Dios. Pero después viene esta frase, también Saúl. Ahora acuérdate, Saúl había decidido ser enemigo de David y perseguirlo y hacerle la vida de cuadritos. Y posiblemente pensaríamos, ¿no?, que cuando le llega esta noticia, sabes que también Saúl murió, que David podría haber celebrado, podría haber dicho, por fin soy libre. O sea, por fin ya me va a dejar de perseguir, por fin ya, o sea, Dios hizo justicia. Pero fíjate lo que pasa. Y dice también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Acuérdate que Jonatán era su mejor amigo, aunque no eran de la misma edad, Jonatán era más grande, pero habían hecho un pacto y se habían amado. Versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Vemos un poco de negación. O sea, no lo puedo creer. ¿Cómo? Y no sé si te ha pasado que de pronto recibes noticias así y dices, ¿cómo? O sea, no, necesitas tiempo y una explicación. ¿Cómo ha pasado? Explícame. ¿Cómo sabes? Versículo 6, y el joven, subraya eso, el joven. Y yo digo, anoto ahí al lado en mi Biblia, joven imprudente. Joven que pensó que podía sacar ventaja de una noticia así. Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. O sea, él simplemente no debía estar ahí y simplemente apareció en medio de la batalla. Él no es de los filisteos y él no es del pueblo de Israel. Entonces dice, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Ahora eso vemos en 1 Samuel que eso sucede. Saúl decide acabar con su vida, está completamente agonizando, le dice a su guardaespaldas,
mátame, atraviesa tu espada. El guardaespaldas dice, no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a tocar? ¿Cómo voy a poner mi espada en el ungido de Jehová? Había aprendido su guardaespaldas algo de David, y de pronto Saúl decide él clavarse su propia espada y morir, haciendo así hasta el final su voluntad. Y entonces este joven está contando esta historia y dice, y allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras de él carros y gente de a caballo, y acuérdate, eran los flecheros que estaban persiguiendo a Saúl, y mirando él hacia atrás me vio. Ahora eso no dice 1 Samuel, el último capítulo, ¿te acuerdas? Y entonces aquí de pronto ya puedes empezar a dudar un poco como de su historia. Y entonces dice, y me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Subraya eso en tu Biblia, soy amalecita. Esta frase, ahora no sabemos si fue verdad este encuentro, porque leemos 1 Samuel y decimos, no, así no fue la historia, pero de pronto este hombre algo quiere. Y se inventa, es su versión, se inventa su propia versión de la historia, pero algo quiere. Y yo le respondí, soy amalecita. Ahora, en 1 Samuel capítulo 15, Dios a través del profeta Samuel le manda decir a Saúl, tienes que matar en la batalla a todos los amalecitas y tienes que matar al rey. ¿Y qué hace Saúl? Desobedece a Dios y no mata al rey y le perdona, y dice, y todo lo de los amalecitas que capturen es anatema, es decir, no se lo pueden quedar, todo tiene que ser desechado, todo tiene que ser quemado. ¿Y qué hacen ellos? Hacen lo contrario. Saúl en ese momento desecha la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios, desecha a Dios mismo, le da la espalda, ya no lo quiere escuchar más, no le hace caso. Y fíjate, hasta su muerte le persigue este pecado. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Pensar que no pasa nada, que está bien, que puedes desobedecer a Dios en un área de tu vida. O sea, acuérdate, en 1 Samuel capítulo 15, Saúl obedeció 95% de lo que le dijo Dios, pero en 5% no obedeció, y va Samuel y le dice, por cuanto has desechado la palabra de Jehová. Entonces cuando vamos delante de Dios, por supuesto, tenemos que obedecer el 95%, pero también el 5%. Aún lo que nosotros pensamos que es mejor idea, nuestra idea, tenemos que obedecer por completo a Dios. Y a Saúl hasta el final, aún ya muerto, le está alcanzando su pecado. Y acuérdate lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y si no confiesas y no tratas con tu pecado al final va a venir a cobrar la factura. Y créeme, fíjate cómo la está cobrando. Y entonces le dice, yo respondí, soy amalecita. Versículo 9, y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Ahora, ¿qué está pensando este joven, este hombre? Está pensando que cuando le está platicando esta historia a David con eso va a celebrar con él. Y está muy equivocado. Este joven no conoce a David. Yo entonces me puse sobre él y lo maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Ahora tienes que saber, subraya eso, su caída. Su caída era inminente. La caída del rey Saúl era inminente, pero no debía de haber terminado así. Su pecado le alcanzó. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Y entonces empiezas a pensar y dices, ok, entonces ya sé por qué te postraste delante de mí. Este hombre amalecita sabía, todo el mundo sabía, el próximo rey es David. Todo el mundo sabía, pero el único que no quería era Saúl, y peleó hasta el último momento
por seguir siendo rey. Y este hombre toma la corona, toma la argolla, se la lleva a David, le dice mi Señor. Versículo 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, no celebra, se pone de luto. ¿Te imaginas la cara de este joven? Como, ok, no me salió bien la historia ni el plan. Nunca son buenas noticias que alguien termine en una derrota total. Nunca son buenas noticias que alguien muera alejado de Dios. Dios no quiere la muerte del impío, y de pronto vemos que David tiene ese corazón de Dios. No debía de haber sido así. Y David entonces no celebra, sino se pone de luto. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Mira eso, por Saúl. Qué noble corazón. Y por Jonatán, su hijo. Ahora se entiende que haya llorado, que se haya puesto de luto, que haya rasgado sus vestidos y que haya ayunado por Jonatán, pero no tiene lógica por Saúl. Pero vemos que Dios ya lo estaba preparando para ser rey de su pueblo. Un corazón noble. Por el pueblo de Jehová. Mira esto. Ellos lloran por el pueblo. ¿Por qué? Porque es de Jehová. Y por la casa de Israel. Porque había caído. Con Saúl no solamente cae Saúl, sino cae todo el pueblo. Y no solamente cae el pueblo, sino de pronto la gloria de Dios es opacada en un momento en la historia. Fíjate, entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que el odio, la amargura y la falta de perdón es una decisión. Cuando él pudo justificarse y tener odio, amargura y falta de perdón, él decide, no quiero odiar a Saúl. No quiero tener un corazón amargado y no quiero no perdonarle, sino decido perdonarle. Y tú y yo podemos decidir lo mismo hoy. Posiblemente tú tengas un Saúl en tu vida, pero es una decisión, si odiar o amar, estar amargados de corazón o tener un noble corazón, perdonar o no perdonar, es una decisión. Y Dios estaba levantando un rey con un corazón noble. Tantos años en el desierto no fueron en vano, David. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero. Otra vez, fíjate, amalecita. Y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, ¿cómo hiciste eso? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve. Y imagínate, él estaba esperando, ya te voy a dar parte de mi reino, parte del territorio, es más, vas a estar a mi lado. Posiblemente él amalecita estaba esperando que lo iba a poner a su lado como paje de armas. Y de pronto mira lo que sucede. David dice, no, mereces morir. Ve y mátalo. Y de pronto vemos que David
ya está reinando sobre Israel. Está haciendo lo correcto y está haciendo lo justo. Y él lo hirió y murió, y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ahora fíjate, Dios todo este tiempo liberó a David de tocar a Saúl. Desde que Samuel lo ungió a David hasta este punto, ¿sabes cuántos años pasan? 20 años. Y de pronto, cuando el trono está disponible, la corona está a la mano, David decide: no, es un día de luto. Es un rey de Israel ha caído. Mis hermanos y mi pueblo ha caído. No era un momento de celebración, era un momento de dolor. Y entonces, ¿qué hace David? Lo que no había hecho en 1 año y 4 meses, una canción. Y entonces, versículo 17: y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a todos los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser, un libro que no tenemos en la Biblia, pero que, ¿por qué? Porque no es bíblico, pero que no sabemos dónde está, pero algunos comentaristas dicen que este libro era un libro de poemas de Israel, y traía estas endechas, y trae esta canción que no tenemos el libro de Jaser, pero tenemos esta canción que escribió David, que se escribió ahí, que se tiene que enseñar a todo. Fíjate, Dios a través de David está honrando a Saúl y a Jonatán. Y se escribe esta canción, versículo 19: ha perecido la gloria de Israel. ¿Te das cuenta? De pronto se opacó la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? David está diciendo: Saúl era un hombre valiente. Y no empezó así Saúl, como un hombre valiente, como el rey de Israel. Y lo que está haciendo David es recordarlo por las cosas buenas que Saúl hizo durante su vida. Es mucha gracia. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl, Jonatán, el pueblo en la batalla. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, mira cómo habla de ellos David: amados y queridos, inseparables en su vida. Yo estaba leyendo esto y yo digo: Señor, yo te pido esto para mí. Mi papá todavía vive, gracias a Dios. Y yo digo: yo te pido esto para mi papá y para mí, que nada nos separe, que nos podamos amar. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros que las águilas, más fuertes que los leones. Ahora, en la canción que hubiera podido escribir David es, Saúl más necio que la piedra, más bruto que un buey. Y de pronto David, con mucha gracia, está escribiendo, está en tu Biblia, inspirado por Dios: más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleites. Acuérdense de lo bueno que él hacía por ustedes, quien adoraban vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en las alturas. Fíjate, honra, recuerdos de lo que hizo bien. Y David lo que ha decidido es olvidar lo malo, recordar lo bueno. Mucha gracia. Y eso es Dios en su vida.
Una de las cosas que yo hago en los funerales es eso, les invito a los que están ahí a recordar cosas de la persona que ha muerto. Honrar, celebrar su vida. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Estos íntimos, ligados por Dios sus corazones, más maravillosa fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Mira, David pudo haber matado a Saúl físicamente en 3 ocasiones y no lo mató. Pero con esta canción vemos que ni aún David en su corazón mató a Saúl, sino decidió amarlo. Decidió hasta el final en su vida bendecirlo. Y eso es algo sobrenatural. Si tomas nota, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, es algo que Pedro se le queda muy grabado y después lo transmite a la iglesia y dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y lo que David decide es esto: mi amor por Saúl, mi amor por Jonatán cubre multitud de pecados y decido no recordar ellos, sino amarlos. Ahora, ¿por qué Pedro puede decir esto? Porque así lo vivió Pedro con Jesús. Pedro, acuérdate, niega 3 veces a Jesús. Y Jesús decide amarlo. El amor cubre multitud de pecados. Capítulo 2, versículo 1, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Y vamos a ver en la vida de David que de eso se trata su vida. Este es un hombre guiado por Dios que decide consultar, inquirir, preguntar, amar. Y él consulta a Jehová. No hace nada sin consultar a Dios. Fíjate, el hombre más poderoso del pueblo está consultando a Dios. Esto requería y esto necesitaba el rey de Israel. Y entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Acuérdate, él todavía está en Siclac. Y dice: ¿sabes qué? Yo no voy a mover un dedo. Ya aprendí. Entonces, Dios, tú dime, ¿voy a alguna de las ciudades de Judá o no? Y Jehová le respondió, fíjate, le dice: sí, sube. Y no se queda satisfecho David. O sea, David volvió a decir: ¿a dónde? O sea, nunca has tenido eso con Dios, de que Dios te está guiando y dices: no, dime bien. O sea, por favor, necesito saber, dime bien. Y David está así inquiriendo y preguntando y dice: ¿a dónde? Y él le dijo: a Hebrón, le dice específicamente. Y David subió allá. Ahora fíjate, déjame hacer un alto aquí. David venía de 1 año y 4 meses de no consultar a Dios. Y cuando decide consultar a Dios, Dios no se ofende, Dios no le da la espalda, Dios le contesta. Entonces nunca es tarde. Nunca es tarde para regresar a consultar a Dios. Él te va a escuchar porque Él es fiel, Él perdona. Él estaba esperando a que David viniera a consultarle para Él decirle a dónde ir. Dios te está esperando. No pierdas tu tiempo. No consultes en otros lugares, no consultes a otras personas. Consulta a Dios en su palabra y que Él te guíe. Y entonces, versículo 2, David subió allá, obediencia, completamente diferente a Saúl. Y con él sus 2 mujeres. Ahora sí, por supuesto, David desordenado.
Ya hablamos un poco de sus dos mujeres, ya sabes de dónde vienen estas dos mujeres, pero una de las cosas que vemos es que lo que acaba con su reinado de David es esto: sus dos mujeres y sus otras mujeres, Ahinoam, Jeresita y Abigail. Ya sabemos quién es, la mujer que era de Nabal, el de Carmel. Versículo 3: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales muraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron varones de Judá, de su tribu. Ahora, muy importante, David no va con los ancianos y con los hombres de Judá. Él simplemente está esperando. Señor, tú da el siguiente paso. Y David sabe, Salmo 75:7, Dios es el que humilla, Dios es el que exalta. Él no está, o sea, ya aquí está mi corona, ya aquí están, o sea, ya estoy listo, vengan ya, hagan la ceremonia. No, Él simplemente está, yo estoy esperando en Dios. Yo estoy esperando en Dios. Había esperado 20 años. Y este es un hombre que sabe esperar. Es un hombre sabio. Y entonces vienen. Él no fue. Él no lo busca. Él sabe, ya lo tengo. Y entonces vienen los hombres. Es muy importante eso. Vienen los hombres de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Qué momento. Ahora, David ya había sido ungido. ¿Te acuerdas? Samuel va a la casa de Isaí, su papá, están todos sus hermanos, los junta. Samuel dice, seguramente es el más alto, el más guapo, el primogénito. Y Dios le dice, no es él. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. Y entonces va uno por uno, no es, falta uno. ¿Dónde está? Está cuidando las ovejas, el menor, el insignificante. No, ni aún había sido invitado a esa reunión con el profeta de Dios. Y Dios dice, al que nadie hubiera pensado, ese quiero. Y a ese voy a humillar un tiempo, pero lo voy a exaltar después. Y David sabe, no tengo yo que autoexaltarme, no tengo yo que autoelegirme. Dios ya me eligió. Pero fíjate, tardó 20 años Dios en amoldar el corazón de David, de los cuales 7 años fueron de gran dificultad y persecución. Pero en este punto Dios lo quería. Así, quebrantado, humilde, listo para ser restaurado y lleno. Y esto lo ungen. Entonces no fue suficiente la primera vez que Samuel ungió en una reunión privada con sus hermanos, sino 20 años después viene un derramamiento una vez más de aceite. Lo ungen ahora ya en público los ancianos. Y acuérdate, aceite en el Nuevo Testamento es un símbolo del Espíritu Santo, y tú y yo necesitamos eso de manera constante. Señor, lléname de tu Espíritu una vez más. Lléname, Señor, para hacer tu voluntad, para tener un corazón noble como el de este hombre. Y entonces lo ungieron. Ahora de manera pública. Ahora sí, ya David, ya es tiempo. 20 años. ¿Cuántos años has esperado por algo en tu vida? Y él así, 20 años. Pero fíjate, ya está el trono, ya está listo, vacante. La corona ya está lista, está ahí. Y él no toma y se sienta el trono, no toma y se pone la corona, está simplemente esperando. Señor, en tu tiempo, aquí estoy. Y de pronto llegan y todo esto sucede, lo ungen por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. O sea, estos cuates, los de Jabes de Galaad, ellos que Saúl un día los defendió de la batalla. Ellos se acordaron y agradecidos fueron a quitar el cuerpo de Saúl de la pared y lo sepultaron
Acuérdate, lo incineraron, lo sepultaron y le dan aviso a David. Y entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. No, yo no sé tú, pero yo quiero que los que hacen lo correcto sean mis amigos. O sea, ¿qué onda? ¿Los de Jabes de Galaad hicieron eso? O sea, yo quiero estar junto, yo quiero bendecirlos, quiero estar cerca de ellos, quiero que ellos sean mis amigos. ¿Qué amigos escoges en tu vida? Versículo 7. Y les dice: esfuércense. Les anima: esfuércense. Ahora, ¿quiénes son estos hombres de Jabes de Galaad? Lo vimos en el último capítulo de 1 Samuel. Son aquellos valientes que Dios levanta en medio cuando no hay nadie que se levanta. Y David les dice, les anima: esfuércense, sigan siendo así. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Los está invitando a su vida, a su reino. Yo quiero que los que hacen lo correcto sean mis amigos. Y lo que vamos a ver la próxima semana va a haber una sorpresa. Y una de las cosas que yo veo en la vida de David es que cuando de pronto ya todo está muy tranquilo, hay una sorpresa y David tiene que tomar decisiones y tiene que buscar a Dios. Y de pronto cuando todo está tranquilo en tu vida, tienes que de pronto tomar decisiones y Dios te invita a que Él sea tu consejero, que Él sea tu guía, que vayas a inquirir en su templo, que le preguntes, que esperes su respuesta y que puedas ser guiado como este hombre noble, como David. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque hoy a través de estos capítulos tú nos enseñas que el odio, la amargura y la falta de perdón es una decisión y que David decide no, y que nosotros también podemos decidir no, Señor, y que vemos en el Nuevo Testamento que eso es pecado. Y Señor, te pedimos perdón porque a veces hemos decidido esa decisión y hemos caminado ese camino. Te pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor, y que veamos cómo David ni siquiera mata en su corazón a Saúl, cuando tenía toda la evidencia. Pero de pronto vemos que Dios salva a David de David mismo, de que la amargura le corrompa el corazón, que la falta de pecado, Señor, lo separe de ti, mi Dios. Y nosotros hoy te pedimos, Señor, que podamos aprender de estos 2 capítulos y te pedimos que nos regales amigos como los de Jabes de Galaad, hombres que te aman, hombres que se esfuerzan, hombres valientes. Señor, yo quiero esos amigos que hacen lo correcto en mi vida y yo te pido, Señor, por ellos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y bendice, Señor, el inicio de este estudio en 1 Samuel y que conforme vayamos caminando con David en su reino, capítulo tras capítulo, nos muestre tu espíritu más de ti. Y te lo pedimos, Señor, que nos amemos, como dice 1 Pedro 4:8, con ferviente amor, porque el amor, Señor, sin amor no somos nada. El amor cubre multitud de errores,
multitud de pecados. Y ayúdanos a ser más como Jesús, nuestro Salvador. Y gracias por recordarnos que cuando tú nos ves, recuerdas las buenas obras que hemos hecho preparadas desde antes para nosotros de la fundación del mundo, y tú nos has perdonado y has decidido olvidar lo malo. Y te damos gracias, Señor, porque entonces podemos caminar en libertad. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.